Señoras y señores, la Corte. Bom dia a todas e todos. Declara-se aberta esta audiência pública sobre as exceções preliminares e eventuais questões de mérito, reparações e custas, no caso, membros da aldeia Titiupac e comunidades vizinhas, no município de Rabinal versus o Estado de Guatemala. Passo a palavra ao senhor secretário para que realize as observações pertinentes. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse estados. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. Muchas gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de 2 presuntas víctimas y un perito ofrecido por los representantes, así como un perito ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre las excepciones preliminares y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Se da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta oportunidad la delegación compuesta por el señor Enrique Gil Botero, comisionado, Silvia Serrano Guzmán, Erika Acuña Pereda y Jorge Mesa Flores, abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera se da la bienvenida a los representantes de las presuntas víctimas, las señoras y señores María Dolores Ipset Manuel, abogada, Carlos Enrique de Paz Alvarado, Abelina Osorio Cis, abogada, y Paulina Ixpata Alvarado de Osorio, presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación Bufete Jurídico Popular. De igual modo, se da la bienvenida a la representación del Estado de Guatemala, compuesta por el señor Víctor Hugo Godoy, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, la que hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará las declaraciones de 2 presuntas víctimas y 2 peritos. Los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán interrogar a todos los declarantes y la comisión podrá interrogar al perito que propuso, en los tiempos y orden previamente acordado. Posteriormente, los representantes de las presuntas víctimas y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y las eventuales fondos, reparaciones y costas. Finalmente, la comisión presentará sus observaciones finales en el presente caso. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passarei agora a palavra à representação da Comissão Interamericana, composta pelo comissionado Henrique Gil Botero, a assessora
a advogada Silvia Serrano Guzmán e o assessor advogado Eric Acunha Pereira e também o assessor advogado Jorge Messa Flores. Sejam bem-vindos. Solicito que indiquem sempre o nome da pessoa que fará a apresentação. Por favor, senhor comissionado. Buenos días, señor presidente, señores jueces, señor secretario, asistentes de la Secretaría, señor representante del Estado guatemalteco, señores representantes de las víctimas y asistentes a esta audiencia. El caso que será escuchado en esta audiencia es uno de los más graves y repudiables que se han dado frente al tema de los derechos humanos en el marco del genocidio que fue cometido por agentes del Estado guatemalteco contra el pueblo maya. El 8 de enero de 1982, miembros del Ejército Nacional irrumpieron a la aldea de Chichupac del municipio de Rabinal y allí, en una reunión bajo engaños, citaron a representantes y a la población en general. Dentro de esta aparente reunión amistosa, alrededor de 100 soldados procedieron a seleccionar a 32 hombres que fueron brutalmente torturados por varias horas al interior del sitio donde fueron convocados, una clínica. Allí se les torturó, y un hecho que es macabro realmente y que dentro de un teatro del horror destacaré más adelante en mi intervención final, es que fueron torturados y las mismas víctimas luego fueron obligadas a limpiar la sangre y los trozos de carne humana que quedaron en las instalaciones del nosocomio. Con posterioridad, esos 32 hombres indígenas fueron llevados de manera silenciosa hacia la cumbre, hacia la montaña, en un desfile de la muerte, para luego allí, de manera brutal y sanguinaria, ser asesinados mediante estrangulamiento y baleados. En un aspecto casi que también macabro y burdo, fueron semienterrados porque partes de sus miembros y de sus cuerpos quedaron a flor y a ras de tierra. En este escenario que se presenta a partir de ese momento, se dan ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual inimaginable, donde precisamente una de las víctimas que hoy comparecerá a esta audiencia, fue como fruto de esa violencia por los militares, madre de 2 hijos. Igualmente, estos hechos fueron cometidos con una crueldad y con una sevicia inimaginable. Todos estos hechos, a partir de allí, generaron una serie de violaciones conexas que se han venido extendiendo en el tiempo, y de manera particular quiero destacar un desplazamiento forzado y masivo de los sobrevivientes. Se destruyó la cultura, el tejido social, e igualmente se destruyó las creencias y el arraigo de los indígenas de la comunidad de Chichupac y de aquella población. El argumento que subyace en el fondo es un problema étnico y de seguridad nacional, sobre el cual me ocuparé al final. El Estado no ha controvertido la ocurrencia de estos hechos, para fortuna hoy en una perspectiva de superar ese trágico pasado, y no, de todas maneras, no podemos consolidar estructuras de olvido, porque estos hechos deberán permanecer siempre en la cultura y en el alma del pueblo guatemalteco. El Estado guatemalteco, en un acto de, como debía ser, y no es por decirlo menos, de hidalguía, reconoció el Estado actual la ocurrencia de estos hechos. ¿Por qué este caso es presentado a la Corte por la Comisión? El informe de fondo fue notificado
al Estado de Guatemala el 5 de mayo de 2014, otorgándole un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Se indicó en términos generales por parte del Estado que existía un programa nacional de resarcimiento, pero no se precisaron los mecanismos de reparación para el caso. Tampoco ese programa o esa respuesta indica las medidas que se han implementado y si las investigaciones han avanzado. La Comisión decide someter el presente caso por la necesidad de obtener justicia para las víctimas sobrevivientes y los familiares. ¿Cuáles son las consideraciones sobre la competencia temporal de la Corte? Teniendo en cuenta a la fecha de aceptación de la competencia de la Corte por parte de Guatemala, al momento de someter el caso, se destacaron que las acciones y omisiones siguieron ocurriendo con posterioridad al 9 de marzo de 1987. E igualmente, las desapariciones forzadas continuaron y continúan teniendo lugar toda vez que las personas no han regresado a su terruño. El desplazamiento forzado que se dio, la falta de investigación diligente y efectiva, no se han realizado mayores diligencias, la falta de reparación integral a las víctimas, familiares y sobrevivientes por la totalidad de los hechos del caso. Sin perjuicio del listado de estas acciones y omisiones que se encuentran dentro de la competencia temporal de la Corte, la Comisión recuerda que el Estado guatemalteco reconoció su responsabilidad. En este evento, la Honorable Corte podría otorgar plenos efectos al reconocimiento, como lo ha hecho en otros casos. Sin embargo, hay aspectos relevantes. La Corte ha conocido varios casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Guatemala, y el presente caso podría contribuir a desarrollar su jurisprudencia sobre los problemas estructurales que siguen siendo fuente de impunidad frente a estas violaciones. La Comisión considera esencial que la Corte envíe un claro mensaje a Guatemala y al mundo sobre la inaplicabilidad, en este caso de Guatemala, de dicha ley frente a hechos como el caso. Y también le permitirá a la Corte pronunciarse sobre las medidas de reparaciones individuales y colectivas que resultan adecuadas al caso. Podrá la Honorable Corte, por fin, y con esto termino, honrar la memoria de las víctimas, ayudar a las familias sobrevivientes y saldar la deuda histórica, porque los hechos que describen el caso sub judice son un claro abandono de todos los principios más elementales que inspiran la Convención Americana. Ese es el esquema general de la situación fáctica y por qué se trae el caso a la Corte, señores jueces. Gracias. Muito obrigado, senhor comissário Henrique Grill Botelho. Solicito ao senhor secretário que chame a prestar declarações a primeira suposta vítima, obtenha suas qualificações e realize as observações pertinentes. Por favor. Gracias, presidente. Juana García de Paz. Buenos días. Días acá, Costa Rica, de diferentes jueces que están acá. Les agradezco en esta mañana
que estoy aquí presente, o estamos acá presentes a diferentes lugares que nos escuchan el día de hoy, en esta mañana. Muchas gracias, señora. Le pediría manifestar ante la Corte su nombre. Muy bien. Yo me llamo Juana García de Paz, soy de una comunidad de Rabinal, Baja Verapaz, de Chichupac. Tengo 71 años. Muchas gracias. La presunta víctima deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formulen. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre las alegadas ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de sus familiares, las supuestas violaciones sexuales y los alegados trabajos forzados a los que usted y otros miembros de la comunidad habrían sido sometidos, la presunta persecución y el supuesto desplazamiento forzado de las comunidades, el alegado desarraigo de las comunidades de sus tierras ancestrales y de su cultura, además de los alegados sufrimientos, el proceso por medio del cual se hicieron las denuncias, exhumaciones y posteriores averiguaciones en los procesos penales iniciados internamente en Guatemala. Se le informa a la víctima que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus asesores o representantes legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictamen rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Muitas graças, senhor secretário. Passarei a palavra aos representantes das supostas vítimas, aqui presentes Maria Dolores Itzep Manuel, Carlos Henrique de Paz Alvarado, Abelina Osório Cis e Paulina Ixpatá Alvarado de Osório, para que deem seguimento ao interrogatório. Solicito aos representantes que indiquem sempre o nome da pessoa que fará uso da palavra. Pode proceder. Señor presidente, honorables jueces de este tribunal, señor secretario y asistentes, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor representante del Estado de Guatemala, público acá presente, buenos días. Soy María Dolores Itzep Manuel e interrogaré en representación de las presuntas víctimas a la testigo. ¿En qué lugar vivía usted, doña Juana, y su familia en 1981, a principios de este año? ¿Y quiénes formaban su familia a principios de 1981? Yo en mi comunidad, en los principios del 80-81, pues estábamos en nuestra comunidad y mi familia, mis papás, todo, y los vecinos de esa comunidad de Chichupac. Soy de Baja Verapaz, Rabinal, que nos pertenece allá. Completamente de que sí, nuestra familia, pues anteriormente pues vivíamos tranquilo, tan bonito, trabajando como campesinos, trabajando azúcar de panelas y de maíz, frijol, todo eso, pues era muy bonito los tiempos cuando no hubo nada. Entonces nosotros pues en la familia estamos muy tranquilos en esos tiempos. Así es. Dígame el nombre de los miembros de su familia. Pues mis hijos y mi esposo, que se llama Mateo Grave, él lo mataron en el 81. Mis hijos se llama Hermelinda Grave García, Marcelino Grave, los que fueron muertos, José León Grave García, Eusebia Grave García, María Antonieta Grave García,
Victoriana Grave García y Martín Grave García, Edgar García, Sandra Maribel García. Esos son mis hijos de esa comunidad, completamente de mi familia. En 1981 estaba vivo su señor padre. Mi finado padre, Adrián García Manuel, Hugo García de Paz y mi sobrina Agapito Alvarado, y en ese tiempo del 81, sí, del 82, cuando ya mataron a mi papá, mataron a mis hermanos y los demás vecinos, que sí, él se fue el 18 de enero cuando capturaron el ejército y la judicial de Guatemala. Rabinal, Baja Verapaz, en esos días, él estuvo en la mañana el día lunes y el día martes fue capturado y él lo trajeron y hasta la fecha hoy no he exhumado. Entonces por eso yo ando en busca de mi padre porque no lo he encontrado. Solamente mis hermanos exhumé, 3 exhumaciones he hecho, 2002, en el 2000, 2006 y la fecha de mi padre que no he encontrado. Entonces yo quiero de que me apoyan, pues, nos apoya de la comunidad, que toda la comunidad fue sufrido. Y varios, y por eso no yo estoy acá. De los sangrientos de mis vecinos, mis papás, mis hermanos, todo, la comunidad y otras más comunidades de nuestro pueblo Rabinal, la República de Guatemala. ¿Cómo fue la muerte de su esposo, doña Juana? Mi esposo, pues, él también fue muerto. Él se vino vivo porque mi cuñado Juan Alvarado Grave lo mataron ahí en Rabinal, Baja Verapaz, fue el 81. Y de allí empezaron ya de mis esposos, él lo obligaron que lo llevaran para el hospital de Salamá y ahí obligaron de llevar la caja y él se regresó a medio camino y después que lo llevaron para allá levantó el juez de San Miguel Chicaj y de allá es donde ellos regresaron, obligaron que se la llevaron para Salamá, departamento de Baja Verapaz, también pertenece de Rabinal, Baja Verapaz. De allá del hospital regresaron a las 7:30, pero la judicial ya habían perseguido ya, porque iban en un carrito y eran 10 personas cuando él lo mataron ahí en la cumbre, dentro de San Miguel Rabinal, Portazuelo de Baja Verapaz, de Rabinal. Y allí lo llevaron para Salamá, estuvo 4 días en el hospital hasta que yo lo tuve que ir en busca de mi esposo. Hicieron como 18 balazos, pasaron la llanta del carro en su cabeza y todo, como 18 balazos tiene. El primer balazo le dieron aquí en el corazón y después en su estómago. Entonces por eso pues yo, por eso estoy acá, de todos esos heridos y golpes, todo que hizo el ejército de Guatemala. ¿Recuerda la fecha en que falleció su esposo y su cuñado? Fue el 23 de agosto de 1981. Es cuando fueron los primeros que empezaron a Rabinal, Baja Verapaz. Esos son los 3, son 5. Se fueron 3 vivos y los 3 vivos lo mataron también en la cumbre, dentro de Portazuelo de San Miguel y Rabinal y San Gabriel, de ahí, de ese camino, la carretera. El día lunes, todo el día estuvieron allí y otros que ya nos encontramos de los vecinos. ¿Cómo se llaman esas 3 personas? El uno se llama Pedro de Paz Ciprián, ese que se fueron vivos, y el otro se llama Pedro de Paz Us, y el otro se llama Lorenzo Grave. ¿Y qué hechos sucedieron alrededor de la muerte de su señor padre? Mi padre, pues él se fue el 18 de enero de 1982, cuando lo capturaron el ejército, porque en ese tiempo ya andaba rastreando ya el ejército allá en nuestra comunidad de Baja Verapaz de Rabinal, y en todas las comunidades están rodeadas, y ahí las personas que encuentran lo traen, lo secuestran y lo dejan matados en medio camino, en medio de los cerros, en medio de los árboles. Entonces mi papá lo obligaron de que hicieran la patrulla para en busca de ese señor que se llama Emilio González Milián, y lo encontraron a los 4 días que el ejército lo dejó hecho muerto. Le obligaron que iban a buscar,
y ellos encontraron donde bajan los sopes, los perros que estaban ya comiendo el cuerpo, ellos se encontraron allá en una falda, en un cerro que lo dejaron el ejército. Desde esa fecha lo capturaron a mi finado padre, mi hermano Gapito y todo eso. Y Gapito todavía llegó en su casa el día lunes a mediodía y le dijo a mi tía: mamá, yo ya no voy a comer porque ya miré los golpes de mi tío, de mi sobrino, mi primo, lo golpearon mucho. Entonces yo soy instante de venir a comer, ya no comió. El joven de 16 años regresó y a la vuelta del día de hoy ya no están, pero yo ya exhumé, tuve una gran lucha para exhumarlo, puse mi denuncia he puesto desde 1995, y uno en 2000 y otro en 2006, pero desde acá no hemos tenido ninguna esperanza de Guatemala que nos ha resolvido esas violencias que pasó en nuestra comunidad. ¿Hicieron ustedes el esfuerzo de buscar a su señor padre, su hermano y a Agapito? Sí, hicimos lo posible de esos momentos, dimos en busca, lo venimos a encontrar y una mi hija está con mi padre, le vine a dejar su desayuno, pero ya no le dejaron de comer, el almuerzo tampoco. Entonces él ya estaba en medio del ejército, estaba bajo un camino federal y allí empezaron ya una mesa redonda de que mi finado padre, mi hermano y mi primo ya están ahí juntos. Y desde la fecha mi padre no he encontrado dónde está su resto. Y quiero que en estos momentos pues que lo sepan, que no solo mi finado padre, hay más personas que se han llegado y hasta no se han borrado sus nombres en la municipal de Rabinal, Baja Verapaz. Entonces, eso pues, por eso hemos venido hasta acá a dar nuestras peticiones. Hicimos una gran lucha durante 35 años ya hoy. ¿Qué sucedió con usted y su familia en la aldea Chichupac después de la muerte de su esposo, de su padre, su hermano y demás familia? Pues ahí ya vimos que desde el 22 de noviembre del 81 ya hicieron el primer rastreo al ejército. Llegaron como 7 batallones, soldados, judiciales y también todos el equipo que empezaron ya a llevar, secuestrar, mataron. Hay mi vecino que es mujer, allí en ese día del primer rastreo dejaron colgado, muerto, sangreando. Entonces a mí ya me dio peso de ese miedo, porque no es juguete lo que están haciendo el ejército. Y en los años de 80 para atrás, lo vuelvo a decir, que ya cambiaron su ropa, porque ellos pusieron el vestido de tigre. Entonces había un contenido del 81, 82, 83 en esos tiempos. Después de la muerte de su esposo y su señor padre, ¿sufrió usted alguna agresión? Sí, yo en mi físicamente que yo sufrí por violaciones, de 2 violaciones que me hicieron, y tuvo que quedarme con 2 embarazos, un varón y una mujer. Tuve el embarazo del 83 y otro del 86. Entonces tuvo que yo soportar parte del ejército y la judicial, que así, y no solo a mí me hicieron esas violaciones, hay más mujeres, patojas de 14 a 15 años lo mataron en el ejército por violaciones. Mujeres sufrieron también, no solo a mí físicamente, que también otras mujeres que sí, porque nosotros como indígenas mayas no valemos nada. Entonces en ese momento ya no podemos ni quejarse ni nada, en ningún lugar. ¿Se podía vivir en la aldea Chichupac después de la muerte de sus familiares? Pues fíjese que ya no, ya de ese tiempo, ya del 82, ya empezaron el ejército a quemar las casas. No solo las casas, víctimas de pérdida de vida, de todo, las casas, viviendas en todas las comunidades, de diferentes comunidades de Rabinal, Baja Verapaz. No solo Chichupac, no solo 3 a 4 comunidades, abarcaron más comunidades, que mi comunidad pues fue arrasadamente sin casa, estamos debajo de un árbol durante los 3 años, ya nos dio temor, a mí ya me dio miedo de con mis hijos,
con los patojos, porque yo cargo mis hijos y el gran temor que hace el ejército, tremendamente ese terror nos entró. Y no solo que hay todo lado, hay sangriento en nuestra comunidad. Y por ese motivo puede que yo estoy presentando a mi comunidad, presentando a las demás mujeres que fuimos violados. Y tuvo que soportar con esos 2 hijos, sacar adelante. Y desdichadamente que todos nuestros hijos en ese tiempo no sacaron ni un estudio. Por eso estamos acá, por todos estos grandes, serios problemas. ¿Están vivos los 2 hijos que señala? ¿Cómo se llaman? Los hijos que están vivos por los 2, está Sandra Maribel, está Edgar García, que ellos están sin trabajo. Describa los hechos de persecución que sufrieron los vecinos de la aldea Chichupac y comunidades vecinas. Del 82, pues ya ahí empezó la masacre grande, porque fue el 8 de enero cuando el ejército formaron una gran fiesta, se hizo en la comunidad de Chichupac, y de allá obligadamente todos los hombres adornaron como 2-3 kilómetros a llegar hasta la clínica del centro comunal de Chichupac, adornaron con flores, pinos y todos, y una gran fiesta, marimbas, tambores y todos pusieron ese día. Obligadamente nos citaron que teníamos que estar todos unidos, porque hay un regalo que va a llegar a dejar el teniente Cobán. El teniente de la zona de Cobán dijo de que sí iba a dar un regalo a toda esa comunidad. Y allí es donde fue el engaño, que nosotros estuvimos todos llegando, los madres y padres, todos, ninguno quedó en la comunidad, estuvimos todos allá unidos, que nos citaron, y entonces allí es cuando empezó. Y ya a la vuelta de las 10 para las 11, las 12, formaron 2 filas de hombres, y con la planilla allí que cargan, allí uno por uno están metiendo a la clínica, y allí encerraron los 32 hombres. De los 32 hombres son los que se lo mataron el 8 de enero de 1982. Entonces ahí nos dio el gran miedo, porque ahí cuando yo escuché cerca de allí de la comunidad ya nos retiraron, nos dijeron el ejército de que si no se van ustedes también los quebramos. Entonces por eso yo solo esperaba a mi hijo, que él salió, porque ellos formaron allí. Y ellos, que lo que llevaban un pañuelo rojo en el pescuezo como fuera corbata, y un palo y un lazo. Eso fue lo que hizo el ejército allá en nuestra comunidad. Entonces ahí toda la comunidad fue destruido, ningún perros, animales, todas nuestras cosas fueron deshechos por el ejército. Yo en ese tiempo tenía animales, panelas de 400 mancuernas, todas destruyeron, porque yo trabajo en panelas de azúcar, y de eso pues quemaron todas nuestras casas, quemaron todo, nos quedamos sin ropa, sin nada, sin vivienda. Nos quedamos con un pájaro volando, el ejército, y donde alcanzaba, los mataba en ese tiempo. Ya después del 82, ya abarcamos del 83, se empeoró más. 3 años fuimos migrados de nuestra comunidad sin casa, sin comida, sin alimentos, sin ropa, sin nada. Y no solo yo fui sufrido, también las demás comunidades, varias comunidades, que sí, el ejército anduvo matando a muchas personas, ancianos, niños, jóvenes, mujeres. Como maya que somos, no valemos nada. Entonces el ejército, todos entraron, que nos dio un gran miedo, nos dio sangriento de nuestra comunidad. Mataron a varias personas, que los perros, que los sopes lo comen. Hasta utilizaron el calvario del Camposanto, dejaron montones de cuerpos, y hasta la fecha no se han encontrado. Así es de que esta nuestra petición es muy duro, porque no es de ayer, no es de antier. Hemos hecho una gran lucha, hemos caminado kilómetros y kilómetros para lograr este espacio hasta acá, porque nosotros no nos han atendido. Ya tenemos nuestra percha de historia, de denuncias, y no nos han hecho ninguna esperanza de llegar. Hemos perdido, y hasta la fecha estamos sufriendo.
quedamos sin maridos, sin esposos, otras mujeres, otros hombres y otros que se quedaron, se lograron, pero con un gran esfuerzo, una gran lucha bajo las balas. Yo perdí mis hijos, no solo las dos muertes que se fueron los grandes, son los mayores, ellos se desintegraron, se fueron para Puerto Barrio, se fueron para aquí Guatemala, de Centroamérica, de San Lucas, Zacatepec. Durante 9 años perdí mis hijos. Y la muerte también fue los primeros cuando me capturaron a la zona militar de Rabinal, Baja Verapaz. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de los hombres que usted me señala el día de la fiesta? Ellos fueron, en la fiesta de Chichupac, pues fueron el ejército, fueron la judicial. Esos son los que ellos empezaron a hacer esos daños allá y dejaron muertos los 32 hombres. Caminaron como de 300 metros, dejaron en 2 pozas arriba de la clínica. Medio enterrados, lo amontonaron, dejaron muertos ahí. Es donde ya más nos dio el gran terror del ejército. Fueron el ejército, fueron la judicial, todos esos acompañados, comisionados militares, que todo eso también fueron el apoyo por el ejército. ¿Qué sucedió con sus hijos José León y Eusebia Grave García? En ese tiempo del 83 estamos ya en eso, pues ellos estábamos todavía en nuestra comunidad, porque donde veníamos ya no tenemos casa, no tenemos nada. Nos tuvimos que soportar de estar los 3 años afuera, cuando fue el 22 de octubre, cuando el ejército nos emboscaron de 3 emboscados. Otro en otro lado y otro donde estoy yo, otro donde estamos. Ya no tenemos casa, yo estoy debajo de un árbol de naranja y una champita de naila hemos puesto para defender la lluvia. Entonces en ese tiempo del 83, en la mañana, a las 5 de la mañana nos capturaron y nos trajeron 4 mujeres y un hombre y nos trajeron al destacamento. Durante ese día en la mañana nos pusieron el ejército de capturarlos. Caminamos en todo donde ellos están rastreando durante todo el día. Entramos a las 7, 8 de la noche, entramos en el destacamento de Rabinal, Baja Verapaz, donde están estacados la militar, caminando a pie, caminando, y toda nuestra ropa, nuestras cositas que llevamos, los últimos pedazos nos quemaron. De allí, cuando nos pusieron 4 días ahí en el destacamento, después me trasladaron a una colonia, 3 meses y 15 días estuvo bajo el ejército de Rabinal, Baja Verapaz. ¿Dónde quedaron sus hijos? ¿Están vivos sus hijos José León y Eusebia o están muertos? Ese lo mataron. Primero mataron a mi hija Eusebia Grave García. Lo mataron, ella está bañando, porque nosotros esa tarde, esa noche estábamos fabricando panelas de azúcar y trabajaron, y tiene ella su bebé de 7 meses. La niña ahorita está en Suecia. Era una niña, tiraron el ejército encima un montón de arbolitos, de matorrales, de guayaba, y ahí tiraron, agarraron su niña y ella lo mataron. Mi hijo José León lo mataron más abajo, porque ahí en el mismo propio terreno estamos, ahí donde llegó el ejército lo mataron los 2. Él lo torturaron, él lo hicieron lo imposible de hacer el varón a José León Grave García. ¿Qué sucedió con usted en el destacamento y sus vecinos? Y pues fíjese que allí donde yo ya me capturaron, nos bajaron, estuvo doña María Rosario González, Josefa de Paz Chitumul, estaba yo, mi persona, y está don Joselino Alquejay, y 24 niños capturaron, que mataron también las mamás y papás del ejército. Lo llevaron allá al destacamento, al siguiente día, el día lunes en la tarde, reunieron y lo trasladaron allí con las Setnón, con las monjas. Hay un dispensario Setnón allí, ahí lo pasaron los niños, porque a mí me dijeron de que mi sepultura ya estaba abierto y ahí me iban a
dejar a medianoche. Entonces yo escapé, me pusieron el cable en el pescuezo y llegaron 2 personas de la judicial. Uno me habló en mi dialecto y otro llegó en español. Era el hombre más estricto, era el que él hizo unas señas que él le picaba ya los dedos, él ya tiene sed y él ya remangó las mangas de su camisa. Entonces la hora de las 12 de la noche ya está abierta tu sepultura. Esa es la información que me hicieron allí. Y vi otras cosas cuando nos empezaron a hacer violaciones. Mi persona y otras demás mujeres sacaron un linterno en las 7 de la noche, empezaron a hacer turno, y ahí entre de esto, pues yo les digo porque así lo vi, así nos pasó y así me pasó. Llevaba el linterno el ejército y se descargaron todas las balas que tiene el cinturón y se fueron encima de cada mujer ahí, donde estábamos ahí juntos. Yo cargaba los 2 bebés, la niña que se la mataron mi hija y otro que cargaba yo de lo que ya estaba violado. Entonces por eso de que ahí pues vi más cosas tremendos, porque nos sacaban al ejército a las 4 de la mañana, a nadie que nos puede mirar. A las 4 de la mañana, ejército de este lado, ejército de ahí, estamos nosotros al baño a las 4 de la mañana. Cuando yo vi que había más personas y allá de mi comunidad estaban ahí. Unos llegaron, otros ya no llegaron. Entonces el ejército pues ahí hizo de matarnos a todo. Y aquí estoy dando mi testimonio porque es la verdad lo que le digo. Yo vi, yo sufrí y las demás también, las mujeres, yo presente a mi comunidad, presente a las demás lo que sufrimos de violaciones. Porque de violaciones no solo yo fui, no solo a mí, me tocaron, dijeron al ejército que era 200, 300 el pelotón entero, se pasaba encima de una mujer. Ya los llantos y gritos de toda la noche, que uno ya no aguantaba de hacer toda esa violación en todas esas noches. Hay mujeres que tuvieron 28 días, otro un mes, otro más, y otros ya no llegaron. Por violaciones lo mataron. Niñas que cargan las patojas bonitas, lo cargaban, lo mataron, agarraron de las canillas, lo mataron en el suelo, lo mataron los niños, y las patojas lo cargan para usar de violarlo. Y de ahí se murieron las mujeres, otras más, no solo a mi persona. Usted señaló que regresó, que llegó a la colonia. ¿Recuerda la fecha en que llegó a esa colonia? ¿Dónde está la colonia? ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo usted en esa colonia? Pues fíjese que yo cuando me sacaron del destacamento me trasladaron a otra colonia de Rabinal, Baja Verapaz. Ahí me pasaron el ejército y allí también me están cuidando. Ahí también nadie de estar ahí. Yo lloraba 3 meses y 15 días que estuvo ahí en la colonia, llorando porque qué iba a hacer. Ahí estoy bañando, estoy lavando, ahí está toda la par del ejército ahí en esa colonia. No nos dejaron en paz, ahí nos bañamos, ahí en un rillito, y ahí están cuidando. Hasta que entramos ahí en esa colonia, ahí nos dejan, y ahí siempre nos están cuidando el ejército. Por todos lados está rodeado el ejército ahí. Entonces ahí no me dieron en paz, y a la vuelta de eso, cuando ya salí, ahí hice 3 meses y 15 días, y más 4 o 5 días hice en el destacamento mero con el ejército. Y después a la vuelta del 1 del 84 me sacaron a mi comunidad. Nos sacaron con 11 hombres también que lo capturaron en la cumbre, dentro de la cumbre de Santa Elena. Y allí se fueron a pie, caminando los hombres, y capturaron el ejército. Y allí nos dijeron que esos son los esposos o nos maltrataron de allí de la zona. Nos dijeron que esos son sus maridos, esos son sus esposos, y dicen se niegan las mujeres viudas. Entonces yo pues mi persona lo informo todo porque cuando regresamos a la comunidad, ahí empezamos a hacer nuestras. Ellos nos obligaron, yo me levantaba a las 12 de la noche, y a otras mujeres que nos acompañaban de tortear, a hacer sus alimentos, el ejército de toda allá en mi comunidad de Chichupaca. Y ahí es donde allí estuvimos 7 meses y 15 días debajo los pies del ejército otra vez. Y gracias que nos dejó a mano de una institución
que ellos agarraron los terrenos y dijeron, y aquí van a hacer sus casitas, ni hay casa, porque nuestro resto de láminas y todo son los que ellos fueron a acarrear y nos hicieron una champita ahí en la colonia. ¿Cómo se siente usted por la pérdida de sus familiares, el desplazamiento y el desarraigo que vivió junto con sus vecinos, la destrucción de su comunidad y en general por la violencia? Pues lo que yo sentí ahí fue muy demasiado, porque no solo a mí me pasó, sino que todos estamos sufriendo, porque ya no nos dejaron nada, casa, nada, animales, ropas, todo. Entonces de ahí pues realmente lo que yo sentí allí pues fue muy duro, porque nosotros tenemos que trabajar nuestra vida propia, porque todo lo que hicieron, derrotaron el ejército, nosotros hemos trabajado con nuestro frente, no somos lo que nos trata, como nos dicen que somos. Ya no aguanto decirle porque yo sufrí mucho. Vi la muerte de mis hijos, todos los vecinos. Yo sufrí mucho y sufrimos llantamente de lágrimas, de sangre, durante los años que yo estuve enfrente. Ya no. Gracias a Dios que el Señor me ayuda, me protege. Estoy dando mi testimonio acá para dar que haya justicia dentro. Nosotros como pueblos indígenas no valemos nada, somos como analfabetos, nos hacen de menos. Pero aquí estoy dando mi presentación, porque a mí me dio mucho dolor, sufrí mucho, y las demás también, ellos sufrieron a diferentes golpes, a diferentes violaciones, porque realmente no solo yo sufrí. La pérdida de nuestra vida, de mi esposo, mis hijos y los demás vecinos. Hay ancianos que sí, de veras dejaron muerte en sus casas, sin deber, sin delito, sin nada. Somos personas campesinos que nosotros trabajamos la tierra, con lo poquito tierra que tenemos, pero nos quitaron también porque ellos apoderaron otras personas. Nos quedamos como afuera peregrinando otra nueva vida que empezamos a formar la comunidad. Sé de que así está, que nosotros hemos sufrido todas estas grandes violencias, que el ejército, que el gobierno pues nos hizo esa derrama de sangre, porque no solo a nuestra comunidad. Que haya justicia, porque la justicia, mi denuncia yo puse del 93, las perchas de este tamaño, ya está mi papel, y solo lo tienen engavetado. Entonces hoy en este momento pues queremos que nos apoyen, porque hemos venido caminando estos procesos para venir a lograr hacer justicia, porque no es porque decimos que nos den ayuda, porque hemos trabajado nuestro frente, hemos trabajado para lograr nuestras cosas. Nosotros como en mi persona me metí al banco de trabajar con animales, sembrar zacates, de aves de corrales también. Sí, en ese tiempo tenemos muchas cosas, pero todo se destruyó, pero ni siquiera una paloma se quedó, hasta los perros mataron el ejército. Esa es mi información que yo doy acá, porque es la verdad lo que estoy diciendo. No solo yo sufrí, ni solo 5 ni 10 mujeres, toda la población fue sin casas, nos dejaron, quemaron en el año 83. Tuvo que regresar siempre debajo del ejército cuando regresamos a nuestra comunidad. Entonces, esas son mis palabras que les doy ante ustedes, señores jueces de diferentes internacionales y el gobierno de acá, que hemos venido para acá para lograr que nos tomen en cuenta que estos momentos, pues, la paz que tenemos, la tranquilidad, ya no queremos que más guerras,
Ya no queremos más destrucción de familias, porque estamos sufriendo por el conflicto armado. Entonces yo por eso presente aquí, que sí, verdaderamente, como le digo, no es porque tengo un aparato aquí, tengo mi grabadora. Mi grabadora es mi cabeza, mi corazón, mis imágenes que estoy aquí presente ante ustedes. Presente todo lo que pasó en mi comunidad y otras demás comunidades, como Chijón, Shabaj, todo ahí anduvo el ejército, forzadamente dejaron sin vivienda, sin familia, y ahora ya no están ahí, ellos ya están en diferentes lugares, con el miedo, con el terror, y ya no hay vecinos. Por ejemplo, la comunidad de Shabaj, Chijón, ahí ya no hay 5, 10, 3, 4 familias, y ahí es donde ahí antes era una alegría, porque toda la comunidad está todo rodeado, nuestros vecinos, nuestros papás, nuestros abuelos, todos. Hoy en día ya no. Y hasta la fecha estamos desintegrados de familia también, que están vivos. Porque yo, mi familia ya no viven todos allá, ya solita estoy yo luchando, otros buscando la vida a diferente, aquí en Guatemala, Centroamérica de Guatemala. Y no tienen trabajos. Esa es la información que yo le doy. Solamente, muchas gracias. Muito obrigado, senhora representante das supostas vítimas. Concedo agora a palavra à representação do Estado, o senhor Victor Hugo Godoy, presidente de Copredé. Por favor, com a palavra, doutor Victor. Señores jueces, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores peticionarios, yo no tengo ninguna pregunta para hacer al testigo. Muito obrigado, senhor agente do Estado. Inclusive, registro a cooperação com esta corte ao ceder espaço de tempo para a representação das supostas vítimas poderem fazer perguntas além. Muito obrigado. Pergunto aos senhores juízes se desejam formular alguma pergunta. Senhor juiz Patrício Pasminho Freire, por favor. Juiz Eugênio Raul Safaroni. Juíza Elizabeth Ódio Benito. Por favor. Gracias, señor presidente. Señora Juana, ¿dónde vive usted ahora? Yo vivo en Rabinal, Baja Verapaz, pertenece del municipio de Rabinal, Verapaz. Ahí vivo ahorita, me emigré de mi comunidad también. Acabo de bajarme de unos 2, 3 años que yo estoy viviendo a otra comunidad del miedo y todo, ya me quedé sola. Y ahí vivo, ahí mismo en nuestro municipio de Rabinal. No tengo más preguntas, señor presidente. Nada más quería darle a doña Juana las gracias por su testimonio, por haber venido a esta corte a exponer en la forma que ha hecho los sucesos que con tanto dolor se vivieron en su pueblo en esos años. Muchas gracias, señora, por su coraje, muchas gracias por su testimonio. Muchas gracias, juíza Elizabeth Ódio Benito. Juiz Humberto Sierra Porto. Sí, señor juez, señor presidente, muchas gracias. Y cuénteme una cosa, mi señora, durante todo este tiempo que ha sucedido después de que pasaron todos estos terribles hechos, a usted le dijeron, usted supo de
de que hayan condenado o que hayan reconocido responsabilidades, hayan pedido perdón las personas que hicieron todo eso? No. ¿Y se enteró de los nombres de las personas que cometieron todo este tipo de atrocidades? Pues se fue el ejército, completamente fueron el grupo del ejército y otros que sí. Sí, porque como ahí en esos tiempos pues iban revueltos, comisionados y otras personas que sí. ¿Y alguna vez el ejército fue allá a pedirle excusa, a decirle que había pasado o a justificar alguna manifestación? No. Porque ahí es donde ellos entraron y sin permiso, sin nada. Ellos entraron de los tiempos de casi 4 años, del 80 hasta el 84. Y ahí nadie, no sabemos nada, qué trabajo, qué función lleva el ejército. ¿Y usted ha recibido del Estado algún tipo de indemnización, dinero, ayuda para tratar de mejorar su situación luego de todo eso que sucedió? No, porque nosotros no nos han entendido, otros sí, otros no, pero lo que ellos hicieron es de que no nos pusieron atención todas nuestras denuncias, nada. Entonces por eso es de que nosotros venimos caminando para lograr más nuestras peticiones. Y finalmente, ¿usted qué quiere que haga la Corte? ¿Usted qué espera de esta Corte? ¿Qué decisión le satisface de lo que nosotros hacemos aquí? ¿Qué espera que haga la Corte por usted? Pues fíjese que no solo para mí, sino que es para toda la comunidad. Lo que yo espero que haya justicia y también de las pérdidas de todas nuestras viviendas, todas nuestras cosas, animales, porque sí hay momentos que sí se perdió mucho. Hasta unos señores deben del banco, dejaron pendiente, vendieron sus tierras para pagar al banco de familiares. Entonces ahí pues que nos pone atención todas nuestras peticiones acá para darnos, porque no es, como le digo, no pedir limosna, no pedir ayuda, no, que es, como le digo, es un trabajo que nosotros perdimos. No solo la pérdida de víctimas, pérdida de viviendas, pérdida de todo. Ya no podemos jalar de trabajar porque nos quedamos pobremente. Bien, muchísimas gracias. Muito obrigado, juiz Humberto Serra Porto. Juiz Eduardo Villagrossi, por favor. Gracias, señor presidente. Señora Juana, usted tuvo conocimiento del reconocimiento que el Estado hizo de lo ocurrido en esos años y con su comunidad. ¿Tuvo conocimiento de ese reconocimiento? ¿Tuvo conocimiento del reconocimiento hecho por el Estado en el 2011? 2011 fue. Casi no, porque como el Estado, él pues no nos han nada de apoyo, nada de nada. Directamente llegaron, pero solo mínimo que nos dieron a personas que no, que nada, que de la pérdida, todo, solo nuestras exhumaciones hemos logrado. Gracias. Y segunda pregunta, le han preguntado sobre qué espera esta Corte. Yo quisiera preguntarle, ¿usted espera algo del nuevo gobierno de Guatemala al respecto? Pues fíjese que no se sabe todavía, porque él no nos ha tomado en cuenta tampoco, porque esta petición se ha venido ya durante 7 a 8 años, nuestra petición, porque realmente gobiernos y gobiernos no nos ponen en cuenta. Todos nosotros, ya los años y años, ya hay pérdida de vida de todo lo que sufrimos, más compañeras, y no nos han tomado en cuenta. Entonces, por eso nosotros hemos venido hasta acá, a dar nuestro testimonio, a dar mi información a todo, porque nadie, pasan los años y años, gobiernos, se cambia y nadie nos dice, bueno, esta es la pérdida, o qué pasó, o nuestra denuncia, nos recuerda, nada. Así es. Muchas gracias. Nada más, señor presidente. Muito obrigado, juiz Eduardo Villagrossi. A palavra, juiz
vice-presidente Eduardo Ferrer Magrego. Gracias, presidente. Solo para agradecer a doña Juana García por su presencia ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos y por su declaración. Es todo, señor presidente. Muito obrigado. Senhora Juana Garcia de Paz, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Antes de tudo, também reitero os agradecimentos por sua presença e importante depoimento de tantos fatos aqui narrados. Gostaria de perguntar aproximadamente durante que período a senhora sofreu os alegados trabalhos forçados. Em primeiro lugar, na colônia Chichupac e em segundo lá na colônia Pacux. Verdade? Por favor. Fue el que pasé allá, fue el 20, fue en octubre de 1983. Tuvo 3 meses y 15 días allá en esa colonia. Después salí el 1 del 84. E aí se exigiam também trabalhos forçados. Allá en mi comunidad fueron a hacer otro destacamento allá. Son 7 meses y 15 días. Es donde ya fui obligado de hacer sus alimentos, el ejército, y otras demás mujeres que lavaron ropa, parte del ejército. Uma segunda questão é qual o período que o exército esteve na colônia Chichupac? Durante quanto tempo? Em qual período? Durante los 3 años, 4 años estuvo combatiendo la comunidad de Chichupac. Ya del 80, 81, 82, 83 y 84 todavía. Sí, estuvo el ejército allá derrotando todavía la comunidad. Muito bem. Finalmente, a senhora gostaria de dizer mais alguma coisa à corte? Já não temos mais perguntas e apenas se a senhora quiser ampliar o seu depoimento em relação a algum dos detalhes, a senhora tem a palavra. Muy bien. Y aquí pues puedo seguir los siguientes puntos, de que sí, también estoy en busca de mi nieta que está en Suecia, una niña de 7 meses que ella se fue y ella ahorita está en busca durante ya 18 años, estoy en busca también, para tener lo que haya un reencuentro de nuestra familia, como mayas que somos, porque ella de niña se fue, la niña de 7 meses cuando le dejaron tirado y después lo recogieron, de esos 24 niños, entonces de allí es donde ahí ella ahora está en Suecia, ya no es una niña, ya es una jovencita, ya casi 35 años, lleva ya de esa edad, entonces ella empecé a hacer trámites de en busca a ella durante años anteriores, ya tengo como 18 años de estar buscando, y ella ya supo que en Suecia está, pero ella ya no puede hablar en español, son 4 idiomas puede, ella puede de sueco y francés y otros 2 idiomas, que ella pues siente de venir a dar un reencuentro aquí en Guatemala, en Centroamérica, Guatemala, de Rabinal, Baja Verapaz, que también estoy en busca, ella, por la madre que ella mataron. Y también, como le digo, de que pues, todos y todas, como le digo, yo voy a ampliar, me dieron el espacio, pues yo tengo que declarar más todo lo que nos sucedió a nuestra comunidad, todo lo que sucedió a nuestros vecinos,
todo lo que fueron hechos el ejército, lo que anduvo ahí sin corazón, sin nada, qué grandes dolores, qué grandes sangrientos. Al destacamento también había otras mujeres más de otros lados, de otras comunidades. Lloraban lágrimamente de sangre porque ellos lo lastiman mucho a las otras compañeras mujeres. Entonces de ahí es donde nosotros pues nos pusimos a pensar que el gobierno ya no nos toma en cuenta, perdió el control de todo, porque realmente nuestros hijos, todos como gente maya, son los que carga el ejército como a su guardaespaldas, los soldados. No son hijos de grandes hombres, grandes mujeres, son nosotros como indígenas, son los que forman su equipo oficial. Se a senhora puder me responder uma questão específica, algum dos violadores foi punido? A senhora tem notícia de alguma prisão, alguma sentença condenatória daqueles que realizaram as violências? No. De ningún momento está preso ni está capturado el hombre que fue violado. No. Ahí uno ya se murió y otro, pero se murió de enfermedad, y el otro existe todavía, que él se llama don Juan Cecilio Guzmán Torres. Y él es el que él existe, me burla y todo lo que él quiere decir de mí. Está bem. Nós agradecemos muito a sua presença, o seu depoimento, a sua cooperação. E se a senhora quiser estar presente à audiência, a senhora pode se retirar e aqui permanecer para que prossigamos então a audiência. Nós vamos então pedir ao senhor secretario. Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Todos me recibieron mi petición. Les agradezco a ustedes de diferentes instituciones, organizaciones, leyes que ustedes escuchan en este momento. Yo le doy el agradecimiento a ustedes, a cada una de sus imágenes, que esta nuestra petición, pues que no vaya en vano, que no vaya solo de perder, que no vaya solo. Queremos que esta luz, que siga la estrella más adelante. Y muchas gracias por ustedes, y todos estamos unidos. Tenemos que hacer un trabajo conjunto muy bueno, muy tratado, aunque nosotros sufrimos, pero ya ustedes sí. Les agradezco bastante de todas sus opiniones que yo recibí. Yo estoy muy contento y feliz de que sí ustedes me recibieron, nos recibieron el grupo con una amabilidad, con un pensamiento que pues va muy profundo. Entonces les agradezco a cada uno de ustedes. Yo no los conozco sus nombres, pero sí les agradezco a todos ustedes que están acá presentes. También los entrevistadores de periodistas, les agradezco. Muchísimas gracias en esta mañana. Muy bien, eu me vou trasladar a meu lugar. Sim. Muito obrigado, senhora. Não há necessidade de agradecer. Nós, os juízes, a corte, estamos aqui por dever de ofício a fazer justiça. É o que queremos. Muito obrigado. Tenham um excelente dia. Y nosotros, eso es lo que estamos esperando, la justicia. Así es. Muchas gracias. Muito obrigado. Senhor secretário, solicito que chame a prestar declarações a suposta vítima, a segunda suposta vítima, obtenha suas qualificações e realize as observações pertinentes. Gracias, presidente. Napoleón García de Paz.
Buenos días. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Napoleón García de Paz. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. De Rabinal Baja Verapaz, aldea Shabaj. Muchas gracias. La presunta víctima deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre los supuestos hechos de violencia ocurridos el 26 de noviembre de 1982 y el 2 de marzo de 1983 en la comunidad Shevac del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, donde presuntamente perdieron la vida un grupo de personas de dicha comunidad. La alegada persecución, opresión y desplazamiento forzado que habría vivido junto a con sus vecinos, el supuesto desarraigo de las comunidades de sus tierras y su cultura, así como los alegados sufrimientos que aún perduran, y las gestiones que han realizado en el Programa Nacional de Resarcimiento y sus resultados. Se informa que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Passarei a palavra aos representantes das supostas vítimas para que deem seguimento ao interrogatório. Por favor, sempre se identificando quem for fazer uso da palavra. Por favor. María Dolores Itzeb Manuel, representante de las presuntas víctimas, continúo con el interrogatorio. Dígame, don Napoleón, ¿en qué lugar vivía usted y su familia a principios del año de 1981? Yo vivo en la aldea de Shabaj, del municipio de Rabinal. Cuando ese tiempo que nosotros del 81, del 80 no hay nada, ya del 81 ya nos comenzaron a asustar el ejército de Guatemala. Nosotros trabajamos bien con nuestras familias, trabajamos la tierra, trabajamos maíz, frijol y la caña, hacer paneles y guineos, todo eso nos mantenemos en esa aldea de Shabaj, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Entonces, ya del 82 ya comenzó. Le voy a contar mi historia, ¿va? Yo venía de la montaña sacando mi maíz para mantener mi familia, y yo viniendo de la casa como a las 5:30 ya me estaban esperando, y de ahí solo que baja el maíz de su vestibular, me cargaba 2 vestibular y un mimoso también con su cargo de maíz en la espalda, y yo también, y solo descargamos eso y alístese, ya no tome nada, no le dé nada, porque vamos a platicar con él más para abajo, y me llevaron para abajo a la casa de ese Rafael de Paz Tecú, y cuando llegué allá ya estaba ese César García y Vidal García. Ya veniste vos Polo, mira, ya veniste vos. Sí, le digo. ¿Y por qué me vas a hacer así? Somos amigos, somos colindantes del terreno de donde sembramos. No, mira, vos te has metido a cosas, mira. ¿Qué cosas? El cosa es que estoy sembrando, estoy trabajando, estoy sembrando mi milpa, cosechando mi maíz. No, amárrenle ese pisado. Me trincaron al suelo, me golpearon, y después me levantaron a puro golpe. Y ahí, caminaba pues, me zamparon una patada atrás y me fui
¿para qué me hacen eso, muchachos? Yo no debo nada. No la gran, las palabrones que hablaba el ejército en ese tiempo, que nosotros, la raza maya, no valimos nada. Entonces me fui, nos pusieron llegamos como en un cementerio de Palo Hueca, te dicen una joya, nos cuidaron, éramos 9, estaba Gorgonio, estaba Eustaquio Tecoc, estaba Jorge Galeano, estaba Felipe Tun y estaba Agustín Mendoza y Sabino Román, estaba ahí. Ese es el que los conocí. Ya los demás no los conocí quiénes son porque yo iba bien golpeado. Nos pusieron en boca arriba, en boca baja. Pónganse ahí, que no miren a un lado, que no nos miren la cara. Nos zampaban los culatazos en la espalda. Bien golpeados, te digo. Y yo, como la raza maya, pues nunca se le olvida sus oraciones. Siempre eso, pues, ayudaba bastante, reclamaba que me soltara, porque los muertos, decimos que están muertos, pero ellos no están muertos en medio de nosotros. Algún fracaso nos toca, nos ayuden. Entonces comencé mi oración a como me enseñó mi padre, porque yo esta vez tenía 30 años de edad estaba potente y con mi brazo atrás, amarrado, comencé a hacer mis oraciones hasta llegó a la 1 de la mañana. La 1 de la mañana cuando sentí, me solté el lazo. Se soltó la gasa que tenía en mi mano y estoy embrocado. Solo me di la vuelta y ahí oí que están roncando todos, se les entró el sueño. Se los entró el sueño, todos están durmiendo. Y los que estaban ahí solo me estaban metiendo así nomás. Me fui así, raspadito, me fui para abajo. Caminé como 100 metros para abajo, para alcanzar el camino que se va para mi casa. Llegué allá, en el camino, no podía parar. No podía caminar. Me fui cuando yo era niño. Comencé a gatear. Hasta llegué a mi casa. Digo a la mujer, ¿qué te pasó? ¿Qué te le pasó? Me golpearon vos, me golpearon. No traeme agua. Mi pobre mujer me sobó. Pero entonces me tuve reposo como un mes en la casa hasta que me sané. Orinaba sangre, me dolía la cintura, me dolía los brazos, se bajó mi brazo que estaba hinchado y después me quedé trabajando siempre, pero ya después me obligaron a hacer patrulla. Jamás, cuando me dicen que hacer patrulla, me voy saliendo para la montaña porque llevo a mi familia, si no me maten. Toda mi familia los mataron, todos de la comunidad ya los mataron. ¿Qué más me queda? Salir huyendo adelante de ellos. Tengo mi maíz, tengo mi frijol, tengo los animales, se los trajeron todo. Todos los recuerdos que han dejado los de la raza maya, como somos de la raza maya, horas, platas, está encajada, en cajón, dicen allá, en caja, decimos nosotros, en caja está allá, cajones han guardado mis padres, mis madres, nos dejaron a nosotros otra vez, las joyas, los llevaron para el pueblo. El que quieren ellos es terminar con nosotros los mayachí. En toda la comunidad de Xabaj, municipio de Rabinal, Baja Verapaz,
departamento de Guatemala. Ese pasó. Mi historia del 2000, del año 1900, el 26 de noviembre. Ese pasó. Dígame, don Napoleón, ¿qué sucedió con los hombres que los llevaron a Palo Hueco? ¿Están vivos o no están vivos? ¿Qué fue el destino de ellos? El destino de ellos, desde hoy para adelante, nunca han sabido si están vivos o no están vivos. Desde hoy no parece eso, porque el gobierno de Guatemala no quiere saber eso, porque como es su trabajo lo hizo. Esas 8 personas, solo yo les cuento esa historia porque lo viví. Es decir, que no localizaron los restos de estas personas. Están localizando, pero no lo hayan. Saber en qué lado se lo pueden dejar. Ese Palo Hueco, ¿de qué aldea es? Es aldea de Xabaj, parte de Chatehuá y parte de Xabaj, porque ese cementerio ahí viene de Chatehuá y Xabaj. Esos hombres que están buscando, que usted señala que no se sabe dónde están, ¿de qué comunidades eran? Esos son de Xabaj y una parte de Chijón. Esos son los que dejaron ahí tirados en ese cementerio. No sé si los enterraron o se los llevaron, pero ese no se encuentran los restos. Usted habló de César García y Vidal García. Ajá, ¿Ellos sí. eran miembros del ejército o eran de otro son de grupo? la G2 y judiciales y los de ejército y patrulla civil. Esos son los que nos llevaron en ese momento. ¿Qué hicieron los miembros de la aldea Xabaj después de lo que ocurrió con estos hombres que usted señaló en noviembre de 1982? Ese siempre comenzamos a trabajar siempre. Trabajamos siempre, pero ya con miedo, ya no es igual como del 80, del 79, todo bien, trabajamos tranquilo. Y ya cuando llega el ejército, rastró todas las 900 soldados, llegaron en ese tiempo allá. Va de rastrear todos, cada 3 días, cada 5 días, ya no les dejaron de trabajar. Hasta perdimos nuestras casas, nuestros bienes, lo quemaron, los animales se lo llevaron para el pueblo, lo comieron ellos. Y ese es el que estamos peleando nosotros con nuestros derechos. Como que no vale nada para ellos, pero nosotros sí, porque nos cuesta. Hemos trabajado. Por eso es que les cuento esas historias ahorita. ¿Qué hizo usted, su familia y sus vecinos para salvar sus vidas? Nos fuimos en las montañas, donde no nos alcanza. El que no camina se quede tirado porque los mate. El que camina se va a esconder con más comunidades. Nos tenemos que huir porque como nos tienen para que nos terminen de una vez la raza maya en ese lugarcito de Xabaj y Chijón. Todos esos lugares nos quieren terminar. Y gracias a Dios, en ese momento pues me salvé yo. No hubiera salvado, pues también no les cuento esa historia. Esa es mi historia, que es mi testimonio, me pasó de ese año, del 82. ¿Quiénes son los responsables de la muerte o la desaparición forzada de esos hombres que usted señala, de la persecución y la destrucción de su comunidad? De ejército, la judicial y el gobierno de Guatemala. ¿Usted recuerda, don Napoleón, como cuántas familias vivían en la aldea Xabaj y en la aldea Chijón a principios de 1981?
del 78 y 79, 80, 81, hay 65 personas de familia, la aldea de Xabaj, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Y de Chijón hay 60 familias, viven allí en esa comunidad de Chijón, de Rabinal, Baja Verapaz, de la aldea de Rabinal, Baja Verapaz, del municipio de Rabinal. ¿Y cuántas familias viven actualmente en cada una de estas comunidades, Xeabaj y Chijón? Del año 81. Actualmente. Viven como unos 8 a 6, 5 cada familia. ¿Y dónde está la mayoría de esas personas actualmente viviendo? Allí mismo en esa comunidad. Pero nos señaló que viven 8 familias. 8. Le pregunto ¿qué hicieron las personas? ¿A dónde se dirigieron? Otros se fueron. El resto de familias. Otros se fueron en otros pueblos, otros en el Petén, otros en Guatemala. Es como yo me vine a Guatemala. Y otros los salvaron sus vidas, se fueron en otros pueblos. Y así, pero ya no todos, casi la mayoría se los mataron. Sí. Dígame, don Napoleón, ¿qué hubo otros hechos de violencia en la aldea Xeabaj? Solo el del 2 de marzo del 83, del 82. ¿Qué sucedió ese día? Es cuando nos atacaron a las 5 de la mañana y 30. Estábamos allí como unos 18 personas durmiendo allí en ese momento, en una galera, en una champa. Decimos allá que es galero porque nos sirve para hacer panel. Y entonces cuando yo pues me salí huyendo con mi hijo, Florinda García Bolaj, y Carmelino García Bolaj. Ellos son los que andaba yo con ellos y mi esposa. Ella se llevó el más pequeño y yo llevé el más grande. Y me alcanzaron en el dedo izquierdo y un plomazo me dieron en el pie derecho. Ya cuando ya estoy hasta abajo, el barranco, ya se murió, me dijeron. Le decía yo a mi hijo, no hagas bullo, mi hijo, nos van a matar. Hay piedras en todos los lados, allí nos metimos. Y ella no pudiera bajar porque era barranco. Hasta Dios, como que uno tiene alas donde caiga uno, todo tranquilo. Pero yo ya perdí mis dedos. Y después, como a las 6 de la tarde, salí sin tomar un trago de agua. Me salí a este lado y mi esposo se salió por la arriba. Y los fui a encontrar hasta como de unos 5 kilómetros donde me golpearon, donde los mataron, hicieron esa masacre en la mañana. Otro día regresamos, había un bebé como de 6 años tal vez. Nosotros hablábamos en el idioma de Rabinal, de Mayachí. ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es en español. ¿Qué estás haciendo aquí, mijo? Estoy durmiendo aquí con la gente aquí porque no se han levantado, dije el patrojito. No se han levantado, por eso me estoy durmiendo yo aquí. Cuando miré para abajo, están degollados todos los niños, las mujeres, destazados, abierto el estómago. Hay unos que tienen bebé en el estómago, los sacaron, los tiraron los bebés para abajo. Y otros degollados, los tiraron para abajo de 5, de 4 años. Es que hicieron. Entonces nosotros el que hicimos, como ya está de otro día, ya los chuchos lo están comiendo. Los carreamos, yo bien jodido, pero los eché la mano ahí a mis compañeros todavía, porque eran como 10 todavía
de hombres todavía para enterrar esto. Enterrémoslos. Lástima. Esa gente que hicieron así no tienen saber en qué nacieron, porque una mujer es la mamá de nosotros, los hombres. Tenemos que quererse. ¿Cómo se llaman las personas que estaban degolladas en ese día y quiénes son los responsables de esas muertes? Uno se llama Luciano, la señora se llama Doña Requeta, y uno se llama Héctor, y hay otros, pero ahí sí ya no me recuerdo, porque ya de hace 35 años pasó eso. Y los niños, son como unos 8 niños están ahí. Esos son los que hicieron del 2 de marzo del 83. ¿Y quiénes son los responsables de estas muertes? El ejército de Guatemala. Porque ellos yo los vi hoy cuando llegaron, con ropa de pinta llegaron, y solo armas de Galil cargaban. Esas son las masacres que hicieron en ese mes de marzo, del 2 de marzo. Entonces mi estadio mío, pues, el único, me refugié más a la montaña, porque ya nos quemaron la milpa, caños, café, botaron toda la milpa al suelo, lo echaron macheta, entre unos 900 personas, volaron macheta toda la milpa, lástima la milpa con gilota, lo volaron macheta. Entonces, ¿qué más hicimos nosotros? Con mi familia y con los demás que están vivos todavía. Bueno, el que hagamos ahorita, vamos donde nos vamos, porque esta gente nos van a terminar. Todos nosotros los naturales estamos muy explotados de ellos, pues nos vamos. Dios que vaya con nosotros, ¿dónde vamos? Yo caminé 9 días a pie hasta llegar en Guatemala. Entonces, vine en Guatemala, comencé a trabajar y mis hijos, conforme conseguimos el día, con ese me mantení mis 2 hijos, esa Flori García Bolaj, Carmelino García Bolaj. ¿Y qué sucedió con su mano con la herida que recibió en su mano y en su pie? Se sanó hasta la voluntad de Dios. La comunidad hicieron remedios ahí, lo curaron hasta que se secó. Ya cuando llegué en Guatemala, el 22 de noviembre, ya estaba más o menos en mi idea. Y me dieron trabajo a deshojar maíz. Después busqué trabajo por ahí para mantener mis hijos, que es más me queda. No conozco en Guatemala, pero en el momento sí tuve que conocer para hacer mi negocio, para mantener, sacar mis hijas para que crecen. Esa es mi historia. Saqué del 2 de marzo del 83. ¿Y los demás miembros y vecinos de la aldea Xeabá, qué hicieron después de la muerte de este segundo grupo de personas? Se fueron las montañas y otros se cayeron aquí de Santa Elena, de la Baja Verapaz. Ahí se quedaron, los trajo el ejército para Rabinal Baja Verapaz. De ahí los torturaron, los golpearon. Esos son los como no, caminen, busquen camino. Por eso se cayeron los pobres. De ahí no sé qué hicieron, porque en la aldea Xeabá pues ya no hay personas, son como unos 5 personas, 5 familias hay ahorita en Xeabá, y era una aldea bonita, hay donde trabajar, poquito terreno tenemos, pero sí, ahí está, nos mantenemos ahí, tenemos animales.
tenemos de todo, no nos falta nada, pero cuando llegó esta presión, todo se destruyó. El que nos quede es salvar nuestras vidas, eso nos quedó. ¿A qué distancia está Sheabaj, Chijom de Sheabaj? De Chijom de Sheabaj está como a 2 kilómetros. ¿Qué sucedió con los vecinos y miembros de la aldea Chijom durante estos años de violencia? Que pasó de la 83, de la violencia, otros, llegó la ejército, los mató, mujeres, niños, chuchos, y se terminaron los pobres, otros salían, unos nada más los que salieron huyendo. Ese les pasó a esos pobres, los rajaron la panza también, les dejaron colgados, los niños solo los agarraban, los gollaban, los tiraban como a unos 5 metros de ellos. Tirados están los pobres niños como que fueran ratón tiernos, están entre el monte. Y ese es el trabajo que hizo el ejército de ese año del 83, el ejército de Guatemala. ¿Hubo destrucción de viviendas, de bienes, cultivos, cosechas en Sheabaj y Chijom? Allí quemaron quemaron el maíz, quemaron el frijol, le echaron fuego a las cañales, todos los trapiches donde nosotros comemos para hacer panel, se lo llevaron, los robaron, los cajones para guardar las ollas que nos ha dejado nuestras abuelas. Y como pasó en Sheabaj, así pasó en Chijom también. Todas esas cosas se los llevó el ejército, animales, bestias mulares, todo se lo llevaba, gallinas. Con esas se fueron todo para abajo con eso, láminas. El que lograron todo bueno, lo llevaron, el que lo quemaron se quedó ahí, porque le echaron fuego a todo, los viviendas. Hasta dos enfermeras están en esa aldea de Chijom, los mataron también, porque allí hay un centro de salud, allí nos vamos a ir a curar. Gracias las comunidades que han solicitado en instituciones, las enfermeras, para que haya un enfermero en ese centro de salud. Entonces allí, como están ellas curando, con eso los mataron también, dejaron tirados también. Saber dónde son los pobres, allí terminaron, allí se fueron todos sus cuerpos, se terminaron sus restos ahí en ese lugar de Chijom, porque como allí es grande la aldea también, hay como 60 familias y 60 casas. Entonces ahí pues, el que salvó su vida, salvó, el que no, pues se quedó ahí, porque no hay como uno que piense que esas personas no tienen Dios en sus corazones. Pues más que nos queda a nosotros es salir huyendo adelante de ellos, porque nos agarren como que somos animales, nos tiren de lejos, ya no valemos nada. Todo ese resto de Chijom, lo más que hay ahorita en esa aldea de Chijom son como 5, 6 casas nada más, 6 familias, y asciende 60 familias y 60 casas. ¿Usted y su familia fue obligado por causa de la violencia a salir de la aldea natal de Sheabaj? ¿Dónde vive actualmente? Allí en Sheabaj. ¿Dónde vive actualmente, don Napoleón? De ahorita. Actualmente, ahora. Ahora estoy en Rabinal Baja Verapaz, alquilando, porque ¿qué más me queda? Como ya soy una persona grande, ya no puedo trabajar como trabaja uno cuando tenga 18 a 20 años, haciendo mi negocito por ahí para pasarme la vida. Así, en derecho nosotros tenemos derecho de reclamar nuestras cosas, porque nos ha costado, porque
Por eso estamos aquí, estamos en esta lucha, porque sabemos que nos cuestan nuestras cosas, nos ha dejado nuestros padres, nuestros abuelos. La raza maya nunca termina, gracias a Dios, porque nos quedamos nosotros todavía, unas personas todavía, en que estamos ahí enfermos, ahí estamos, porque esa violencia, la presión nos dejó enfermedades. Tengo otra pregunta. ¿Usted ha realizado alguna gestión en el Programa Nacional de Resarcimiento y qué resultado ha obtenido? Yo metí mi papelerío hace en 2009 de resarcimiento, pero nunca tengo una respuesta de ese resarcimiento. Hasta hoy día estoy luchando. ¿Qué viene a la mente de usted en este momento por todo lo que usted vivió en la época del conflicto armado y vivieron sus vecinos? El único que pienses que es que un dolor, porque ver todas esas cosas se le viene en la mente a uno, lo recuerden a uno y se recuerda a uno. Llora uno amargamente, porque uno lo vivió, porque uno es nativo ahí, en esa aldea de Chabaj, de municipio de Ravital, Baja del Paz, departamento de municipio de Ravinal. Entonces, un sentimiento le da a uno, porque ya no es igual que llegamos ahorita. En mi aldea, nada de gente, nada de familia, toda mi familia, mis hermanos, los mataron. Ya solo yo me quedé en esa presión, en esa violencia del 82 y 83. Por eso es que le doy mi testimonio, porque sufrí y volver a pensar otra vez como que cabe hacer, pero no, ya hace 35 años sucedió esos problemas, pero se recuerda uno en su mente. Ese siento yo en esa pregunta, porque fue doloroso, duele mucho la raza maya que se terminó, nos quieren terminar los que están en el ejército, porque nosotros de indios nos dicen no valemos nada, porque no podemos mucho ni hablar la castellano, de español. Por eso es que me da un sentimiento cómo pasó nuestros queridos comunidades como Chijón, como Chabaj. Era un aldeo bonita, porque hay de todo, poquitos terrenos tenemos, pero si lo trabajamos, comemos ahí. Y de repente llegó esa presión, todo se descontroló. Que llegamos ahorita, ya ni yo he llegado a mi aldea, porque ya me da miedo.
truenen un cohetillo por ahí, yo pienso que ya viene el ejército para arriba. Pero no, ¿por qué? Porque lo está uno traumado, su mente. Y le dejó una enfermedad a uno. Como por lo menos mis dos hijos se quedó migrados en Guatemala, se quedaron sin estudio porque se asustaron, bajar en una destacamento, tenía uno su joyo en el pescuezo, lo quitaron, costaba como 2,000 quetzales ese tiempo, le regaló su abuelita. El destacamento lo fue a dejar, lo quitaron, porque lo estaba viendo su abuelita que lo están colgando. Decirle, ¿o quién es tu papá? ¿Dónde está tu papá? No dice la nena, porque como ella estaba pequeña, ¿qué sabe ella? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde estoy refugiado? Y la abuelita lo están golpeando, lo están violando. Entonces, pues, todo pasó de ese año del 83. Ese sufrimos nosotros en esa aldea de Xabaj y aldea de Chijón. Muchas gracias. Muito obrigado, senhora representante das supostas vítimas, doutora Maria Dolores Itzep Manuel. Corresponde agora dar a palavra ao doutor Victor Hugo Godoy, representante do Estado. Por favor, com a palavra. Muchas gracias, honorable señor presidente, honorables magistrados. No voy a hacer preguntas, pero ahora voy a explicar por qué no las he hecho hasta ahora. En 1993 yo trabajaba en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala y personalmente acompañé a él, el doctor Jorge Mario García Laguardia, conocido de algunos de ustedes, a el inicio de las excavaciones en el área de Rabinal, en Plan de Sánchez. Y ahí escuchamos también a las personas que se acercaron de Chichupac y de Río Negro, las masacres, por así decirlo, más connotadas del área de Rabinal. Entonces, las cosas que aquí estoy escuchando son dolorosas, pero tuve la oportunidad entre 1993 y 96 de conocerlas, y es por eso que no hago preguntas. Muchas gracias. Muito obrigado pela cooperação ao senhor agente do Estado. Pergunto aos juízes se têm perguntas a fazer. Juiz Patrício Pasminho Freire. Gracias, señor presidente. Señor Napoleón García, ¿tuvo usted, de alguna manera, fue informado usted, su familia o la comunidad de que el gobierno de Guatemala creó el Programa Nacional de Resarcimiento? Él se puso la denuncia en ese 2009, pero nunca me dieron una respuesta. Si hay alguna respuesta sobre eso, si hay un justicia sobre eso que nos hicieron. Pero desde hoy no hay nada. Por eso estamos aquí. ¿Nunca recibieron información sobre esta organización que hizo el Estado para atenderles a ustedes? No, nada. ¿Nunca recibieron ningún tipo de apoyo directo, de ayuda financiera, de tierras, devolución de tierras? ¿Nada? Nada. ¿Ni conoce que algunas otras de las víctimas hubieran recibido? Uno sí le dieron, pero menos que a mí pues me tomaron en cuenta, ¿no? Y hasta hoy día no hay justicia para eso que hicieron todas esas cosas, pero lo que nos hicieron.
Gracias, señor. Nada más, presidente. Muito obrigado. Juiz Patrício Pasminho. Juiz Eugênio Raul Zaffaroni, por favor. Don Napoleón, ¿alguna de las personas que cometió estas atrocidades, usted sabe que haya sido sometida a juicio, o que haya sido juzgada o condenada? Pues de nosotros, de ese que hicieron esos hechos, no sabía nada si han hecho justicias, si el gobierno de Guatemala ha hecho alguna justicia para eso. ¿A usted lo llamó algún juez penal para interrogarlo sobre estos hechos como testigo? Solo tramité papel, diría, en el programa Sarcimiento nomás, y puse todos mis pérdidas que hizo, que me hicieron, todo mi salud, cómo me quedé. Pero juez penal, digo, la justicia, ¿lo llamó alguna vez como testigo de estos hechos para que declare? Pues ese sí no puse, ¿para qué le va a hacer mentir? Porque mentir es pecado. Mentir. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado, juiz Zaffaroni. Juíza Elizabeth Odio, por favor. Gracias. En realidad no tengo preguntas, don Napoleón. Solamente darles las gracias por haber venido hasta aquí a dar testimonio de su historia personal, la de su familia, la de su aldea y la del pueblo maya. Y gracias por seguir confiando en la justicia, don Napoleón. Sí, porque muchas gracias. La lucha nunca se termina. Media vez no hay su justicia. Nunca nos vamos a cansar. Seguimos adelante. Primero Dios. Porque lástima nuestros queridos raza maya se lo hicieron así. No sé si puede platicar otras palabras que sucedió en del 83. El ejército del 83, como ya no haya gente, ya no hay persona, alcanza una persona de los que se quedaron en resto todavía, los agarraban, los tiraron en el horno, en el fuego, así vivos los tiren ahí. Ese es el último hice del 83, lo vi yo cuando salí de mi aldea para la rumba, para Guatemala. Ya ese, si nos alcanza, así nos van a hacer, decía mi familia, porque lo vi que lo hicieron así. Entre el fuego terminan los pobres vivos, amarrados. Ese es el trabajo que hizo el ejército. Solamente. Muchas gracias. Muito obrigado. Juiz Humberto Sierra Porto. Una inquietud puntual. La raza maya, como usted señala, todo el pueblo tenía dirigentes, personas que los representaran para negociar, para hablar con el Estado y pedirles que los ayudaran. Así tiene que haber, porque como media vez hay cosas, esperanzas que nos vuelvan nuestros tierras, nuestros cosechos, de todo eso, pues tiene que haber algunos representantes. Pero ustedes tienen una persona que sea quien los dirija, quien se encargue de hacer las reclamaciones, con quien ustedes hablen dentro del pueblo maya, como usted lo dice. Sí tiene que haber una persona. ¿Y qué dicen? ¿Ustedes han hablado con ellos? ¿Les ha dicho, bueno, por qué no nos han resuelto los problemas económicos, la reubicación, ayudarnos para evitar que estemos en una situación de pobreza producto de la guerra y de los ataques que se sufrieron? Pues hay unos que sí están a favor y otros que no. ¿Para qué luchen si ya se terminó? Decía. Pero como nosotros no nos terminamos. Entonces tal vez por eso es que no agarraba fuerza. Pero ahora primero Dios tiene que ver cómo desenvolver este problema. Bien, muchas gracias.
Muito obrigado, juiz Humberto Serra. Juiz Eduardo Vilgrossi. No tengo pregunta. Juiz Eduardo Ferrer Magrego. Gracias, señor presidente. Don Napoleón, en su intervención, en su declaración, usted mencionó, reiteró, parece que en 2 ocasiones, quieren terminar con nosotros la raza maya. ¿Podría profundizar esta idea? Usted narró algunos hechos, pero ¿por qué comenta esto? Porque como nosotros somos muy explotados, porque somos de la raza maya. Sí. Pero ¿hay alguna razón atrás? El razón atrás por los bienes que tiene la raza maya, porque por lo menos en los cerros hay cosas buenas en los cerros, y ellos, al terminar la raza maya, ellos tienen que apoderar sobre esto. Eso pienso yo. Sí. ¿Qué considera que puede decir la Corte Interamericana? ¿Qué considera que este Tribunal Interamericano pudiera expresar en la sentencia que vamos a dictar? Solo pienso yo entre mí, solo platicando con los demás, porque es más que nos queda. Porque como no solo UNES, somos bastante, estamos en esta lucha. Si hay una negociación, como es, o una cosa que sea, para reconocer todas esas pérdidas que nosotros hicimos, nuestras vidas, los queridos hermanos que los dejaron tirados. Entonces ese es el que duela, que nunca termina. Sí. Es como la vida de uno, ¿va? Que la vida de uno se quedó todo atraumado. ¿Quién lo está curando eso? Ninguno. ¿Dónde está sacando dinero? A pura sudor de su frente. ¿Dónde puede ir con el doctor para mantener, para que la enfermedad no se vaya a revisar? ¿Quién fue? Fue el ejército de Guatemala y el gobierno de Guatemala, y que exigió ese terminar con la raza maya. Así pienso. Sí. Solo agradecerle su presencia ante esta corte y su valiosa declaración. Muchas gracias. Muito obrigado. Senhor Napoleão Garcia de Paz, só temos agora que agradecer a sua presença, o seu importante depoimento, levaremos em conta. Essa aqui é uma corte de justiça, buscaremos aprofundar em todos os fatos aqui trazidos pelo senhor. O senhor pode fazer parte da assistência agora, a corte já não tem mais perguntas e o senhor pode se retirar. Em seguida, daremos a palavra ao secretário, mas faremos um recesso por 10 minutos. A corte, então, suspende os seus trabalhos por 10 minutos. Por favor, todos de pie. La corte se retira.